Hola amigos, hoy vamos a estar probando, muchos han visto el video de la soldadora casera que se hace con un balde de plástico, con agua con sal y con la corriente de la tensión 220 de la red nada más. Bueno, como todos lo han visto, vamos a probar y mostrarles cómo se puede hacer para que vean que funciona y por ahí lo puede sacar en apuro. Desde ya les digo que tienen que tener mucho cuidado con esto porque están trabajando con corriente de 220, o sea que es peligroso, tengan cuidado. Y bueno, espero que les sirva y vamos a ir paso a paso haciendo. Acá tenemos los elementos principales: un balde de plástico, recuerden que tiene que ser plástico. Acá yo ya tenía armado una madera con dos cables de 4 milímetros, como está pelado acá el cable, enganchado con un clavo abajo y acá, y del otro lado sin que se toquen el otro cable. Ahora lo que vamos a hacer es llenar de agua el balde, agregarle sal y después vamos a meter la madera haciéndole unos soportes para que pase la corriente. Ahí ya tenemos el balde con agua. Ahora vamos a proceder a agregarle más o menos un medio kilo de sal. Ya tenemos el agua con sal, ahora vamos a proceder a poner la barra de madera con los cables. Ahí. Lo que voy a hacer yo, conseguí dos cartones reforzados. Vamos a prender ahí para que no quede tocando el fondo. Con unos tornillitos. Ya tenemos entonces la madera, como les mostré, con el agua con sal. Puse unos cartones por ahí. Uno de estos cables, vamos a separarlo. Este va a ir al negativo de la red. O sea, ahora vamos a poner un prolongador. Vamos a controlar que sea el positivo con un buscapolo y lo vamos a conectar a la red. El que sale de ahí va a ir al electrodo y a la pieza que queremos soldar le vamos a conectar el negativo. Ahí tenemos la larga, la prolongación. Vamos a probar ahí si se alcanza a ver ahí. Ahí está. Ese es el positivo. Bien. Entonces sabemos que este es el positivo. Sin cambiar de lado el enchufe, vamos a desenchufar y vamos a colocar ese cable en el positivo. Ahí ya tenemos enchufado. Ya le dimos tensión. Ahí tenemos tensión, ¿ves? Alcanzan a ver. Ahí está. Del otro lado, en la salida, tenemos salida, ¿eh? Ahí está. Ahora vamos a conectar el negativo en la pieza para soldar el electrodo y ya probamos. Ahí está, todo enchufado. Tenemos el negativo a la pieza que queremos probar soldar, el positivo al que va al depósito de agua y el otro que sale al electrodo. Como ven, no hay peligro de electrocución, nada, pero sí con lo otro. Tengan mucho cuidado porque estaban manejando 220 volts. Yo acá estoy probando precariamente, pero tengan mucho cuidado, ¿ves? Bien. Ahí tenemos para chispar. Ahora vamos a poner un electrodo y vamos a probar si se puede soldar. Efectivamente funciona. Ahí le conectamos un electrodo en la punta del cable. Estoy agarrando con un guante, lo estoy haciendo bien precario para que ustedes vean. Lo pueden agarrar con una pinza o algo y vamos a probar si realmente se puede soldar. Y efectivamente tiene mucha potencia. Tiene mucha potencia. La verdad. Ahora vamos a probar de soldar, de pegar. Ahí tenemos un pedazo de planchuela para soldar. Ahora lo agarré con una pinza. Vamos a probar y les muestro cómo queda terminado. Ahí está entonces, amigos herreros y seguidores de mi canal. ¿Ven? Miren la soldadura que hace. Tiene bastante potencia, ¿eh? Es algo que nos puede sacar de apuro. Les repito, tengan muchísimo cuidado porque están trabajando con 220.
no se descuiden. En la salida donde va el electrodo no hay peligro, porque el voltaje sale mínimo, pero sí a la entrada de este invento, digamos, solución que es para cuando uno no tiene una eléctrica. Otra cosita, para cuando ustedes quieren regular potencia, porque ahí está con mucha potencia, o bien sacamos la barra del balde, dejamos que entre poquita, o bien separamos, hacemos una madera para cada lado y las alejamos, alejando y acercando nosotros variamos la potencia. Ahora vamos a probar, la vamos a levantar un poquito para bajar la potencia. Ahí está, entonces, ahí retiramos mucho más afuera la barra y vamos a probar con la potencia de soldado del otro lado de la planchuela. Ahí estamos para probar. Ahí se dieron cuenta que bajó muchísimo la potencia. Ahora les muestro la soldadura terminada. Ahí se ve, bajó mucho la potencia. Así que bueno, anda perfecto. Se puede salir del paso una soldadora con esto. Ahora le hago el cierre del video y bueno, espero que les sirva. Bueno, entonces amigos, como ya han visto, funciona bárbaro. Hay que tener mucho cuidado, no quiero ser reiterativo, pero tengan cuidado con lo que es la parte de corriente. Con un pedazo de cable de 4 milímetros, una madera, un balde con agua con sal y podemos soldar. No es para soldar obviamente grandes cosas, pero para salir del paso. Espero que les haya servido y bueno, espero sus sugerencias. Siempre estamos acá para probar los inventos y que ustedes aprendamos todo. Nos vemos la próxima, suscríbanse y compartan el video.